No hace mucho tiempo hablábamos en este programa sobre un caso extraño. El capitán Thomas Mantell, a bordo de un Mustang, un P-51, murió mientras perseguía un ovni. Aquello fue por el año 1948. En aquella ocasión venía a cuento porque se estaban barajando los distintos aspectos de violencia que surgen en el encuentro entre ellos y nosotros. Hoy de alguna forma está el capitán Mantell de actualidad, puesto que ha sucedido algo similar. Voy a leerles a ustedes la breve reseña que apareció en los periódicos el 25 de octubre de 1978. La foto podría titularse Piloto desaparecido, como tantas otras desde los albores de la aviación. Este piloto, Frederick Balnich, desapareció con su avioneta Cessna cuando sobrevolaba Bass Strait, allá en la lejana Australia. Pero lo singular del caso es que durante 6 minutos antes de escucharse un estruendo metálico, predecesor de la mudez definitiva de su radio, ésta había informado sobre la presencia de un objeto volador no identificado que estaba persiguiendo. Otra vez el espeluzno de un ovni, las brujas de nuestro siglo. El periodista es dueño de opinar lo que quiera. No nos interesa, lo que sí nos interesa es la noticia, una noticia que fue difundida también a través de la radio. Todo lo que en aquella ocasión dijimos respecto al caso Mantell es válido ahora respecto a este nuevo caso. Un piloto, en esta ocasión un piloto civil, o al menos a bordo de una avioneta civil, desaparece persiguiendo un ovni. Nos faltan datos para poder hablar de un accidente o de una agresión por parte de esa nave no identificada. Esos datos el piloto australiano se los llevó a la tumba. Sin su testimonio, y puesto que no podemos contar por el momento con el testimonio del que tripulaba esa otra nave, no podemos hacer más que especular. Sin embargo, yo descartaría la agresión. Probablemente fue un accidente, un fallo mecánico, o se acercó demasiado a ese campo intenso electromagnético que al parecer rodea estas naves. ¿Por qué descarto la agresión? Por una razón simple. Los encuentros entre aviones, tanto civiles como militares, y los ovnis es algo frecuente. Es muy abundante el testimonio de pilotos, de tripulaciones, incluso de pasajeros, que hablan de que su avión, un avión de líneas aéreas comerciales, ha visto un ovni y que este ovni no mostró ninguna actitud hostil, sino todo lo contrario. De alguna forma que podríamos llamar gentil, incluso el ovni en más de una ocasión ha acompañado en su trayecto a alguno de estos aviones de pasajeros. Rafael Gárate es un joven comandante de DC-9 de la compañía Iberia. Sin embargo, pues a pesar de su juventud, lleva más de 20 años volando como piloto, primero como militar, ahora como civil. Es un hombre que ha volado por prácticamente todo el mundo y sabe perfectamente distinguir lo que es normal de lo que no es normal. Hace varios años sucedió algo muy extraño en uno de los vuelos en los que tú marchabas como comandante. Me gustaría que nos lo comentaras, que nos lo relataras. Pues sí, concretamente era hace como 2 años aproximadamente. Veníamos de un vuelo de otro sitio hacia Lanzarote y en Lanzarote cuando llegamos había una especie de manifestación de personas así como un poco nerviosas. Uno de la gente de mantenimiento de tierra, son especialistas buenísimos, pero por haber estado allá, tener una estancia de 1 año o 2 años, y darse el caso de que en Lanzarote estaba ocurriendo muy a menudo cosas raras, era ya un especialista en estas observaciones. Cuando te refieres a cosas raras, como yo antes, te refieres a ovnis. Sí, a eso me refiero concretamente, porque se dice cosas raras por decirlo de alguna forma, pero que supongo yo que no son nada raros. Bueno, concretamente este hombre estaba pues nervioso, como te digo, y pensando que de alguna forma tenía que llegar a un conocimiento mayor de estos ovnis, que él decía, mira comandante, que aquí lleva aquí 1 semana, que lo ha visto otro compañero, me relacionó varios compañeros míos que lo habían visto, y mírelo, está ahí encima, sobre el monte, decía. Efectivamente, todo lo vimos, estaban pues el sobrecargo, las azafatas,
el segundo, y todo el mundo que miraba para allá lo podía ver. Encima de un monte al costado. ¿Cómo era? Pues era como una luz pequeñita, como una luz que podía ser la de una bombilla de noche en un sitio oscuro, pero que resaltaba desde luego sobre las estrellas, y era más grande que una estrella normal y más grande que la más grande de las estrellas en aquel momento. Y se hallaba pues como descollando sobre la cordillera, una cordillera muy pequeñita que hay al costado, digamos, norte del aeropuerto. Y el hombre tenía un par de catalejos, allá de muy diversos tamaños. Me hizo mirar por el catalejo, mire usted, es que está ahí. Claro, yo no vi nada, porque realmente no sé si es que no sabía mirar, pero a través del catalejo no vi nada. Ya me dejó unos gemelos de dos, que tenía dos pares, y ya con eso ya vi. Hicimos la escala normal, nos tomamos un café y nos fuimos a volar. Y cuando salíamos, porque se sale por la pista hacia el norte, el A04, 40 grados de rumbo. Perdona, Rafa, ¿qué avión llevabais? El DC-9. DC-9. Sí. ¿Con pasaje? Con pasaje, sí, claro. Entonces, pues íbamos 3 en cabina, en aquel momento del despegue. Despegaba yo, hacía el vuelo yo y nos íbamos a Las Palmas. Y cuando despegamos, pues vimos en la carrera de despegue todavía estaba la luz a la izquierda, sobre los montes, y una vez de despegado hay que virar hacia la derecha para coger el rumbo a Las Palmas. Y entonces, cuando estábamos virando y podíamos ver hacia el punto en que debía de estar la luz, además queríamos ver si no era una cosa que estaba más arriba que nosotros y que seguía estando más arriba a pesar de haber despegado y tener 2000 pies aproximadamente que teníamos en aquel momento. Entonces subimos allá a 2000 pies y estando virando vimos que efectivamente no quedaba más arriba la luz, sino que todavía quedaba por debajo. Y en ese momento, desde debajo, aumentando de volumen, o sea, engrosándose, y aumentando intensidad, que es lo que hace dar la impresión de que una luz se te aproxima y se te hace grande, claro. Pues se hizo rápidamente grande y además como una luna llena, intensa, más intensa. Y yo estaba llevando el avión y con mis instrumentos, porque claro, era de noche, y entonces uno de los otros miembros de la tripulación, se oyó la voz que dijo: comandante, ¿qué hacemos? Y yo, ¿qué le iba a decir? ¿Qué hacemos? Pues dije, no mirar, si os asusta, no mirar. Y efectivamente, se callaron. Se aproximó a... Se aproximó como acercándose concretamente a nosotros, como diciendo, estoy aquí y me quiero acercar porque me da la gana. Concretamente, ya te digo, se hizo del tamaño de una luna llena, una buena luz. Y cuando lo pensé yo, ¿qué se podía hacer más? Ya le dije, pues si os asusta no mirar. Yo estaba a mis instrumentos, no quería saber nada de aquello porque me sentía responsable del avión y no quería distraerme ni cometer ningún error por culpa de aquel bicho. Y pues pensé, esto es lo único que puede suceder aquí de malo, que no lo creía factible, porque ningún aparato de estos, o de lo que puede ser, se puede descuidar de esa manera. Si nosotros, un avión normalito, a nuestro nivel, no nos descuidamos, menos este posible ovni. Posible que lo teníamos allí al lado. Y entonces le dije, de todas formas, dale luces. Unas luces que tenemos en el costado, ya llevamos las luces de posición, las luces de anti-collision, digo, pues dale las luces del costado, y para que no pueda ocurrir nada que no esté pensado. Como yo no pensaba que él iba a chocar con nosotros a propósito, porque en el choque, a pesar de que sean ovnis, ellos también pueden sufrir, y no había ninguna razón para chocar, pues fueron las únicas medidas que tomé. Entonces, el aparato se quedó un poquito a nuestro costado, se fue hacia atrás, le perdimos un momento de vista, todavía teníamos algo de resplandor, y cuando seguimos ya rumbo a Las Palmas, subiendo a nivel que estaba asignado, nos salió otra vez por la izquierda, un poco más arriba, en esta posición,
y nos acompañó hasta Las Palmas muy solicitamente. Y cuando ya penetramos en nubes para aterrizar en Las Palmas, que había nubes en aquel día, pues lo perdimos de vista. Eso es concretamente lo que sucedió físicamente. ¿Cuánto tiempo lo tuvisteis volando junto a vosotros entonces hasta Las Palmas? El camino, el tiempo que se suele tardar normalmente en recorrer la distancia Lanzarote a Las Palmas. Había un punto que había que notificar entonces que ahora ha cambiado. Yo calculo que unos 12 minutos, 15 minutos. Nos acompañó primero por la derecha y luego por la izquierda. O sea, saltó de una banda, de un Sí, lado al otro. hacia atrás, como saldría un caza que te está escoltando, acompañándote. ¿En el giro o en el cambio al lado izquierdo notasteis alguna diferencia en cuanto a la forma, color? En intensidad, Sí. se alejó. Es decir, lo seguíamos viendo, pero se alejó. No fue este primer impacto. Claro que supone impacto también. No solo el acercamiento te impresiona, sino el ver acercarlo te impresiona. Y entonces ya cuando lo tienes visto ya parece que hasta disminuye de volumen. Pero realmente yo creo que estaba más lejos, disminuyó de intensidad y lo que es el círculo, la circunferencia que ocupaba. Era un círculo. Sí, más o menos un círculo, Sí. sí, eso diría yo. Como una luna llena. ¿Podrías apreciar dimensiones aparentes o reales? No, porque no tienes ninguna referencia durante la noche. Ni distancia del DC-9, del avión. Es que al no tener ninguna referencia no puedes apreciar el tamaño que él tiene ni la distancia. Si supieras el tamaño sí podrías apreciar distancia, por comparación, acordándote de otras cosas anteriores. Pero no sabiendo ni el tamaño ni la distancia, no puedes decir nada. Como piloto, Concretar. con tantos años como tienes de experiencia, ¿podrías identificar este objeto con algo terrestre, con algo conocido por el ser humano? No, desde luego que no. No, porque no hay posibilidad de que pueda ser una cosa que se mueva hacia ti, que cambie de lugar, te acompañe y cambie de distancias. No puede ser una cosa natural. No me ha sucedido nunca, ni creo que me suceda, ni que nadie pueda contar que eso es natural. ¿Crees que aquel objeto podía estar tripulado, manejado inteligentemente? No cabe duda. No cabe duda porque, claro, nosotros no variamos de intensidad nada en la atmósfera como para atraer o alejar ningún objeto concreto. Y si eso se aleja o se acerca, sube o baja, es porque él puede. Los pilotos saben mucho de ovnis. Son frecuentes sus contactos, sus encuentros a bordo de sus aviones con estos extraños objetos, unas veces por la casualidad y otras veces de una forma mucho más intencionada. Es frecuente que sobre el cielo de cualquier país aparezca un ovni y que unos minutos después lleguen a esa zona aérea un par de aviones militares de alguna base cercana. Algún testigo ha dado la alarma, o bien ese ovni ha sido recogido en las pantallas de radar, como suele suceder con frecuencia, y la base militar, la base aérea más próxima, envía alguno de sus aviones, alguno de sus cazas para investigar, para tratar de establecer un contacto más directo, o cuando menos un contacto visual con esa extraña nave, con ese ovni. Vamos a contarles uno de estos casos. El testigo es de Gerena, es un hombre ciertamente no tecnificado, ciertamente carente de esos elementos, de esos conocimientos técnicos precisos para una descripción objetiva de las que tanto gustan a los ufólogos, pero a cambio de eso ofrece la ventaja de lo verosímil de su relato y de la tremenda naturalidad con la que él cuenta ese suceso extraño que le sucedió un día. Aquella noche de abril del 77 habíais salido a cazar con otros amigos por la noche aquí cerca de Gerena, ¿no? Sí, ¿Y cuántos estabais? ¿Cuántos amigos? 4. 4. ¿Y qué pasó? ¿Os separasteis? Sí, hicimos uno encalado y yo me quedé en lo alto, ¿En qué monte? ¿Cerca de aquí o...? cerca de aquí, Ahí mismo, ¿no? ahí, en un alto de eso. Sí. ¿Y qué ocurrió? ¿Estabais separados? Tú estabas con tu escopeta, me parece, ¿no? La escopeta, ¿Y qué pasó? nada, lo que pasó fue eso, que ya oscureciendo una luz que vi yo. Venía la luz, yo creía que era la casa, que se ve. Digo, anda,
era la luz de la casa, pero la luz no se quitaba y cada vez venía más cerca. Y cada vez más cerca. Más cerca, pero tardó casi hora y media o más. ¿Y cómo era la luz? ¿Qué tipo de luz era? Una luz de esta normal, un foco. ¿Tenía alguna forma o...? Forma no tenía ninguna, la luz, un foco redondo que se veía. Pero ya hasta que llegó encima. Cuando llegó encima ya se vio que tenía un foco, después era redonda y con muchas lucecitas de varios colores alrededor. Estuvo encima tuyo. Encima. ¿Y hacía algún ruido? ¿Cómo era Nada, aquello? ruido no hacía ninguno. ¿Ningún ruido? Ninguno. Y dices que tenía lucecitas. Sí. ¿Cómo eran esas lucecitas? ¿De qué colores eran? Oh, eran blancas de estas normales, azules, coloradas, amarillas, de ese color. Y el foco en el centro. ¿Y tú sabías de qué se trataba aquello? ¿Era un avión o...? No, avión no era. No he visto un avión redondo. Ni helicóptero tampoco. Tampoco, porque los helicópteros forman ruido. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Te estuvo observando aquello o estaba encima tuya o...? Pues ya cuando llegó encima, tuvo todo ese tiempo, hasta que llegó allí encima. Ya cuando eso vino dos aviones de aquí de Sevilla, ¿Qué tipo de aviones? de estos rápidos, De... de estos que el ruido se siente cuando han pasado. ¿A reacción? De eso, Sí. ¿Eran de estos aviones militares? sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, que lo aguantó hasta que llegó casi en ver y se torció una mijita y se desapareció. En 2 o 3 segundos se desapareció y los aviones se volvieron para atrás. Cuando tú viste venir los aviones, el objeto estaba todavía encima tuyo. Encima. Y hasta que no llegó a la vera, pegado ya, pegado. Entonces cuando giró un poco, ¿Cambió de posición? cambió de posición, claro. Estaba plano y cambió de posición sobre el lado. Y entonces cogió ya y se desapareció. ¿Despacio o...? Despacio, que no se veía, Muy rápido. de ligero que iba. ¿Y los aviones, los reactores qué hicieron? Los reactores seguirlo, pero al minuto venían para atrás, ya no lo vieron más. ¿Cuánto tiempo estuvisteis viéndolo en total? Al aparato después de eso, por 2 o 3 segundos. ¿Y tus compañeros estuvieron viéndolo también? Mis compañeros dijeron que ellos nada más que habían visto los aviones de ahí, porque claro, ellos le cogieron en el bajo, y ahí hay mucha jara, una altura horrorosa, y claro, a mí me cogieron el limpio, que estaba arriba, pero a ellos le cogieron abajo y ellos dijeron que no había visto nada. Hay algo extraño en aquella zona de España. En esas inmediaciones de la provincia de Sevilla pasan cosas raras, y pasan cosas raras con frecuencia. Son muchos los testigos que han visto ovnis, que han visto luces extrañas, que han visto a naves aterrizar y despegar. Cada uno de ellos tiene su historia que contar, como por ejemplo este camionero también de Gerena, que fue seguido por un ovni durante algún tiempo. El 10 de noviembre, cuando me dirigía hacia mi trabajo, desde Gerena a Villanueva de Ribina, cuando circulaba por la carretera de Guillena a Burguillo, aproximadamente en el kilómetro 6, de pronto divisé en el horizonte un aparato extraño, que cada vez que se dirigía más a mí, observaba yo que era un aparato raro. Entonces, cuando ya lo tenía casi a unos 50 o 60 metros, vi como me dio la vuelta por la parte derecha del camión y se puso por la parte posterior de atrás. Entonces, por el espejo retrovisor, venía yo observando de que era un aparato raro. Despedía unos destellos por la parte superior de arriba con luz anaranjada muy fuerte y la parte inferior de abajo, todo en verde alrededor. ¿Qué forma tenía, Antonio? Pues yo calculo que eso sería más o menos como le diría yo, turismo, pero más ovalado, como la especie de una claraboya, una cosa así, y con las luces alrededor en la parte de arriba, y sobre la parte de abajo todo iluminado en verde. ¿Hacía ruido? No se escuchaba ruido ninguno. Entonces me siguió como unos 4 o 5 kilómetros. Ya cuando yo llegué al pueblo de Burguillo, pasé el esto que hay en el cruce de la carretera, y entonces observé yo que el aparato se quedó en lo alto de una venta que hay en la misma cruce de la carretera. Pero todo esto llevaba yo un pánico que no podía ni circular siquiera.
¿Dónde te seguía, en qué lugar te seguía el objeto? ¿En qué parte? Pues por la parte izquierda de donde yo voy conduciendo. O sea, yo lo venía viendo por lo menos a 5 o 6 kilómetros delante de mí, hacia mí, de frente. Luego, el aparato al llegar a la altura mía me dio la vuelta por la parte derecha. Y entonces se situó en la parte de atrás del camión. Y yo venía viéndolo por el espejo retrovisor y así me anduvo detrás de mí por lo menos 4 o 5 kilómetros. A estas alturas ya son muchos los grupos de ufólogos repartidos por toda nuestra geografía. Y son muchos también los investigadores de campo. Personas con afición al tema OVNI, con determinados conocimientos y que, bien aisladamente o en pequeños grupos repartidos por toda España, se encargan de acercarse lo más rápidamente posible al sitio, al lugar donde ha aparecido un OVNI, de charlar, entrevistar a los que han sido testigos de esa aparición y después todos esos datos enviarlos a la sede central del grupo ufológico al que pertenecen y así formar un archivo cada vez más denso y todo lo fresco, por utilizar este término, posible. Vamos a seguir dentro de esa zona. Vamos a terminar con el testimonio de uno de estos investigadores de campo que nos va a hablar de algo poco frecuente, porque da la impresión de que en ocasiones los ovnis no se ocultan, se muestran incluso descaradamente ante multitud de testigos. Vamos a ver lo que este hombre nos cuenta de lo que podríamos llamar un festival ovni. Este fenómeno se desarrolló aproximadamente, fue el día 2 de agosto de 1976. Eran aproximadamente las 7:30 de la tarde, donde yo estaba trabajando en la labor mía de técnico de televisión, y vinieron unos señores a comunicarme que aproximadamente sobre la zona norte existía una especie de círculo que daba unos reflejos muy intensos, lo cual pues inmediatamente me llamó la atención y vinieron tres a que yo hiciese presencia. Me llevé mis prismáticos, lo estuve observando bien y entonces empezó a desplazarse lentamente aproximadamente hacia el oeste. Ya empezó a ponerse el sol, se distinguía bien la forma. La forma tenía aproximadamente uno de forma de trompo. Tenía en los laterales uno como una especie de asa, no de asa de olla, se le puede decir, ¿no? Que daba unos reflejos blanquecinos. Después, por la parte inferior, aproximadamente era difusa, de forma gris, difusa un poquito más oscuro que la parte central del objeto. Se mantuvo durante unas 3 horas que todo el mundo lo presenció. Aproximadamente aquí habría pues llegaron a concentrarse en el punto de presencia del aparato unas 50 o 60 personas. Entonces el objeto empezó a correr para la derecha hacía una especie de intervalo, pero siguiendo el recorrido. Entonces, aproximadamente cuando estaría retirado de aquí unos 20 kilómetros, creo yo, porque la altura que tenía, según los expertos, pues el objeto sobre la parte de fuente de canto estaba de forma vertical. Y aquí lo estábamos presenciando de una forma con inclinación. Calculamos que tendría unos 100 kilómetros de altura, claro, era un poquito más pequeñito que la Luna, y creíamos que aquello pues, tendría pues cerca de 1 kilómetro cuadrado, era gigantesco, ¿sabes? Hemos sacado unos cálculos y aquello pues tendría, pues no hemos exagerado, unos cerca de 1 kilómetro cuadrado. Ya sobre la parte de Analcoya, le llamamos Analcoya porque está en la parte oeste, se produjo algo impresionante, lo cual pues nos causó una gran sorpresa. Fue cuando empezaron a salir de la parte inferior del objeto unos puntos luminosos, circulares, que llevaban unas velocidades tremendas, llevaban unos ángulos de formas de Z, se producían unas velocidades de izquierda a derecha y volvían a incrustarse por la parte inferior del aparato de nuevo, volvían a salir de forma por la parte izquierda y volvían a hacer la misma operación. Así se llevaron aproximadamente media hora. Eso fue un espectáculo que nos llamó la atención a todos los testigos, porque claro, al principio teníamos dudas de que fuese un globo o fuese un aparato que no tuviera nada que ver con algo extraño. Así es que una vez que empezaron a salir esos objetos por la parte inferior, claro, eso nos confirmó de que era una nave nodriza, de forma, como ya he dicho, de trompo,
con unos asas luminosos en la parte lateral izquierda y lateral derecha. Cuando ya evolucionaron estos puntos, que se llevó aproximadamente, como ya le he dicho a ustedes, vuelvo a repetir, una media hora, los objetos volvieron a incrustarse de nuevo en la parte inferior del objeto. Entonces el objeto lentamente desapareció hasta que ya no volvimos a verlo más. Ya se fue el zoo, claro, iba evolucionando el zoo, donde se hizo ya oscuro, y ya no volvimos a presenciar más nada. Esto ocurrió también, volvió a ocurrir este fenómeno el día 14 de agosto. El día 14 de agosto fue por la mañana temprano. Ya en un pueblo de aquí de la sierra, pues también ocurrió varios objetos que salieron de la nave esta grande. Y uno de ellos, pues creo yo que le dio un susto a una pareja de novios, lo cual ya vino publicado en la prensa, y se estuvo viendo aquí hasta las 9 de la mañana. Aquel día no vimos de salir objeto ninguno, pero ya una vez que durante 4 horas lo vieron todos los señores de aquí del pueblo también, hubieron todos los trabajadores que por la mañana iban a su trabajo, estuvieron presenciando una luz potente, también de forma de trompo. Parece que aquello volvió otra vez a aparecer de nuevo, y sobre las 9 y pico desapareció sin dejar rastro. Esa fue todo el testimonio que hay respecto a este objeto, que según los expertos que la han analizado, vamos, según los testigos, y los expertos que han analizado a los testigos, pues creo yo que se trata de una nave nodriza de bastante dimensión, bastante grande. Los pilotos, las gentes del campo, los miles de testigos mienten, estaban bebidos, exageran. Evidentemente no, ellos han visto ovnis. Ciertamente, cada cual puede opinar como quiera, y muchos pueden seguir diciendo que los ovnis no existen. En definitiva, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.